¿Cuándo hay que empezar a hablar con los hijos de sexo? Voy a poner una edad. ¿A qué edad? Si es que hay una edad. Sí que hay una edad, claro. Hay que empezar a hablar desde el principio. Lo primero es que los niños hablen. Bueno, que los niños hablen antes de hablar con ellos de sexo. Y a partir de ahí, y lo comentábamos antes además, en el momento que ellos empiecen a preguntar, empiecen a mostrar curiosidad, es cuando ya hay que empezar a hablar con ellos con naturalidad. Al principio casi siempre los 2 años, 3 años, ellos empiezan con dudas acerca de la anatomía, de por qué los hombres son como son, las niñas, ellos creen que pueden cambiar de sexo. Esto es un tema muy interesante, ellos comentan muchas veces, ¿no? Si yo tuviese un totete o tuviese un toto, ¿qué pasaría? O me gustaría tenerlo y tal. Sí. Y bueno, pues ahí hay que empezar a hablar con ellos. Hay muchos padres, uno de tu equipo, por cierto, que no lo voy a nombrar, que cuando a sus hijos les preguntan esto, se aterran pensando que a lo mejor es que van a ser transexuales de mayores o algo así. Claro. Y hay que decirle a los padres que estén súper tranquilos, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Y ahí ya hay que empezar a hablar con ellos con naturalidad. ¿Cuál sería la respuesta? Es cierto que todos nos hemos visto en esta situación con niños de 2, 3 años que te hacen esa pregunta, justo lo que estás comentando. ¿Cuál sería la respuesta que debemos dar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos explicarles que efectivamente son un niño o son una niña y que no van a cambiar, ¿no? Que es lo que hay. ¿Cómo se lo explicamos? Frases muy cortas, no hay que hablarles más de 10, 15 segundos, porque a partir de ahí los niños no te escuchan. O sea, los adultos, los niños son ahí como somos los hombres de mayores. Más de 10, 20 segundos no les puedes hablar, ¿no? Y los adultos tendemos a darle unas charlas larguísimas. Entonces hay que decirle una cosa muy simple como, bueno, los niños tienen pene, las niñas tienen vagina y no pasa nada. Seguramente ellos insistirán en que ellos de mayor quieren cambiar. No pasa nada. Se le dice, bueno, no se puede cambiar, pero ellos te dicen, pero yo quiero cambiar de mayor. Bueno, pues vale. Bien, a los 3 años esa sería la respuesta. Ahora, a los 8... Cuando los niños vienen del colegio, ya, Angélica, incluso con otro lenguaje. Es decir, no te preguntan las cosas, te preguntan lo que oyen. Lo que oyen puede resultar muy fuerte, para decirlo ahora mismo aquí, palabras que utilizan, pero que te preguntan con estas palabras además, ¿no? Sí. ¿Cómo contestas? Hay que contestar. ¿Qué reacción debemos tener? Hay que, sobre todo, tratar el tema de la sexualidad con nuestro hijo y con nuestra hija con total naturalidad. Claro, si tú no lo vives con naturalidad, es muy difícil que tú se lo transmitas a tu hijo y a tu hija con naturalidad. Entonces, naturalidad, espontaneidad como una función más y una necesidad más del ser humano. Ser conciso, ser clara, no responder más de lo que te preguntan. No hay que hacer una diatriba sobre la sexualidad, los órganos, el amor, no. Solamente a lo que te respondan. Ser claro, ser sincero, ser estricta en lo que estás diciendo y firme, no ocultar cosas. Implementarlo en tus conversaciones normales. Sobre todo es muy importante que los padres y las madres actúen como filtro, porque a esa edad, sobre todo con 8 años, están muy expuestos a la televisión, a su grupo de iguales, a las revistas. Entonces hay que hacer de filtro para aconsejar mejor qué es la información que deben tener o que no deben tener. Por ejemplo, el niño no te pregunta, yo voy a hacer la pregunta aquí, el niño con 8 años no te pregunta, Aarón, ¿qué es copular? No, te hacen la otra pregunta, que no lo vamos a decir aquí. Pero ¿cómo contestas a la otra pregunta? Le dices al niño, no, mira, eso no se debe preguntar así, no debes utilizar ese término, o porque es lo que ha oído en la calle o lo que ha oído entre su grupo de iguales. Lo dicen con todas las letras y con total naturalidad, lo dicen ellos. Pero sí es la pregunta, ¿no? Mamá, ¿qué es? Mira, de entrada, si tu hijo o tu hija de 8 o 9 años te pregunta eso, es que 8 años. Vale, si tu hijo o tu hija de 8 años te pregunta eso, es que tu educación sexual no va mal. Porque si él con naturalidad se siente con la libertad de preguntarle a su padre o a su madre qué es... Ya eso me deja más tranquila. Sí, eso ya de entrada lo estás haciendo bien, porque podemos recordar nosotros si nosotros hubiésemos sido capaces de preguntarle a nuestros padres nunca, con 8 años. Exacto. Jamás. Yo eso, cuando mi hijo me lo preguntó, directamente pensé, jamás le habría hecho esta pregunta de esta forma a mi madre. Claro, porque nosotros aprendimos que con los padres no se podía hablar de sexo, lo teníamos clarísimo con 7 u 8 años. Entonces, si ellos tienen esa inclinación ya de entrada, muy bien. Y a partir de ahí hay que responderle, como ella decía, con naturalidad, con tranquilidad. Por ejemplo, una respuesta, por decirte exactamente, sería decir copular, que es el término que utilizaría el niño, es una forma de darse placer que tienen los adultos. Por ejemplo, yo insistiría en lo de los adultos. Buena respuesta que no se me ocurrió en el momento. Bueno, es normal, pero tampoco te preocupes mucho. O sea, claro, lo importante... ¿qué pasa si no se te ocurre en el momento? Si en el momento tú has dado una respuesta
pues como saliendo del paso, ¿no? Porque tampoco te esperabas la pregunta. En fin, esto que nos pasa a los padres de hoy, Sí, ¿no? no pasa nada si el ambiente es ese que permite que el niño pregunte. Porque el niño va a volver a preguntar cuando tenga curiosidad. Ahora, como el niño perciba Claro. que de esto no se puede hablar, entonces ya cerrará puertas y ya no buscará ahí, que es lo que nos ha pasado a todos, y buscará en otro sitio, y en otros sitios la información que obtendrá será nefasta. Porque ese es otro mito de nuestra época, que los niños tienen buena información sexual, lo cual es una mentira absoluta, ¿no? Además, que no pregunten no significa que no tengan curiosidad. Claro. Exacto. Si no con 11 preguntan, mala años, ¿cómo señal. sería? Y con 13, por ejemplo. Hemos hecho ese baremo. Con 3 años, ¿cómo sería la forma de hablar? Con 8, con 11 y con 13. Se tiene que cambiar un ¿Sería la poquito ya el misma pauta discurso. No, o se tiene que cambiamos cambiar el el discurso discurso? porque las preocupaciones además van más acorde a la edad. Ya no le preocupa tanto los temas de qué es esto, cómo se llama o por qué mi hermanita tiene otra cosita que yo no tengo, si ya le preocupan más temas de su propia sexualidad que la están empezando a identificar. Con 11 años. Exactamente. ¿Por qué me están a lo mejor creciendo los pechos? O el los vello. chicos, exactamente, o el vello. O si a lo mejor se echan un novio o una novia, pues me está tocando y me está gustando, ¿qué puedo hacer? O que estoy escuchando el tema de los embarazos, ¿esto cómo puede ser? Y tienes que responder exactamente a lo que te pregunten. Haciendo realmente que es importante hincapié en el tema de los embarazos no deseados, de la enfermedad de transmisión sexual y sobre todo creo que es muy importante no darle una información diferente a chicos y a chicas. Vale, porque a las chicas se nos tiende a decir, cuidado que cuidado que tienes que cuidar con los chicos, y a los chicos es, oye, ya tienes edad para, venga, pues ya, cuantas más mujeres, Cuidado con eso. cuidado. Venga, pues una miedo. recomendación general de los dos. Para madres y padres que los niños, desgraciadamente, no vienen con un manual, sobre todo en esa fase cuando empiezan a preguntar sobre sexo, ¿no? Pues a ver, mantenerse firme. Recomendación general. Mantenerse firme, no inventar ni ocultar. Contestar solamente a lo que te preguntan. No evadir la pregunta, tratarlo con naturalidad. Hacer un ambiente familiar en el que la sexualidad sea un tema más a tratar. Mostrarle a tu hijo o a tu hija la confianza de que te pueden preguntar cualquier cosa que le vas a responder con naturalidad, con tranquilidad, dándole consejos y sin alarmarte ante cualquier pregunta. Todo eso. ¿Seremos capaces, me pregunto yo? Seguro que sí. Intentaremos, ¿verdad? Bueno, a ver, Arun. Yo añadiría a eso, que me parece muy bien, no hablar desde el miedo. Para mí eso es lo primero. O sea, no hay que tener miedo a que los niños... No hablar desde la amenaza. Tú no estarás... Mal empezamos con esa pregunta. No hacer preguntas, que nos ponemos como policía a dispararle. ¿Tú qué tal? Y no sé ¿Y por cuánto... qué me preguntas eso? O No, tal, ellos ¿no? lo Eso saben para nada. perfectamente. ¿Qué está haciendo Juanita? ¿Y ella con su novio qué hace? Pero ¿y Ellos esto saben lo hablas tú con los perfecta- niños del colegio? Tal? O sea, no puede Claro, ser, ¿no? No, porque ellos ya saben que tú estás haciendo tu investigación, porque además tienes la mandíbula contraída de lo mal que lo estás pasando, ¿no? Tú intentas Claro. parecer neutro y estás fatal. Entonces, eso hay que intentar no hablarles desde ahí. No hablarles tampoco, eso, desde la amenaza, desde el castigo. Entonces, ¿cómo hablarles, no? Hablarles desde siempre, hemos dicho, acorde a lo que ellos vayan pidiendo, con tranquilidad, y hablarles de lo que nadie habla, de sexualidad, de la dimensión positiva de la sexualidad. Pero no la sexualidad como algo maravilloso, fantástico, porque de hecho cuando hacemos encuestas en adultos, la mayoría de las personas consideran que la sexualidad, bueno, es una cosa más, pero tampoco es que sea... Entonces, hablarles desde ahí, desde la experiencia que uno tiene, ¿no? Que los padres no hacemos eso con los hijos. Un niño de 11, 12, 13 años, tú perfectamente le puedes hablar de tu experiencia de la sexualidad, que es lo que más le va a ayudar. O sea, la otra ya la tiene, ¿no? Brad Pitt ya sabe él cómo se lo monta en la película, pero no sabe cómo es la sexualidad real, ¿no? Está claro. Bueno.